Hoy está con nosotros Javier Echegoyen, su nombre budista Kokan. Bienvenido Javier, Muchas bienvenido gracias. Kokan. Muchas gracias por la invitación para estar aquí contigo. Sí, y podemos disfrutar de la conversación. Hoy, si quieres, vamos a hablar de mindfulness en la vida diaria. Vamos a tocar, si te parece, un poco de budismo, budismo laico, bueno, diversos tipos de budismo. Para ti, el mindfulness, ¿qué aporta en la vida diaria? Sobre todo presencia. Aporta muchísimas cosas, ¿eh? Pero el entrenamiento en mindfulness significa atención plena, casi todo el mundo seguramente sabe ya esta traducción de este término, ¿no? Atención plena. Y entonces lo que hace el mindfulness, el entrenamiento del mindfulness, es ayudarte a estar presente en todas las circunstancias que te toca vivir, ¿no? En todos los trozos y partes y experiencias de tu vida. Ahora mismo, por ejemplo, yo voy a intentar estar en atención plena en la conversación y contigo, ¿no? ¿Eh? Esto quiere decir que tengo que intentar estar a tope, tengo que intentar estar con todos los recursos de mi mente, en el diálogo, en la atención, el mirarte, contestarte, observarme a mí mismo también, ¿no? Es decir, en no marcharme, ¿no? Si me alargo mucho, discúlpame, me cortas, por favor, con preguntas, Eso ¿no? jamás. Sí, soy profesor y entonces ya sabes un poco que tenemos la deformación, sobre todo si eres de filosofía como yo, ¿no? Pues de hablar mucho, ¿no? Entonces vuelvo un poco para atrás y me cortas cuando quieras, ¿eh? Entonces, ¿qué me aporta? Pues ahora, por ejemplo, la disposición de estar a tope, presente, ¿no? Es difícil esto de estar a tope y presente por cómo funciona nuestra mente, ¿no? La mente construye mundos y tiende a sacarnos del presente. ¿Eh? Nos lleva al pasado en el recuerdo, al futuro en el pensamiento. Aquí tenemos al perrito, Cuscús, que a Cuscús, que que está... quiere que le acariciemos. Sí, sí. Entonces, esta disposición de salir del presente está muy metida en nosotros y también en mí, claro, ¿no? El entrenamiento en mindfulness me ayuda a no marcharme fuera de la realidad, ¿no? La realidad verdadera es la del presente, ¿no? Entonces, en este momento, aquí y ahora, ¿no? Esta es una de las disposiciones mejores que puede tener el entrenamiento del mindfulness, ¿no? Ayudarnos a darnos por completo a lo que nos toca vivir momento a momento. Se suele decir eso, ¿no? Que el mindfulness te enseña a vivir momento a momento la experiencia de la vida, aquello que la vida te está ofreciendo en cada oportunidad, en cada momento, ¿no? En tu presente. Y en este caso, pues la conversación, ¿no? Si estuviera en casa igual tomando un té, pues sería tomar el té a tope. Mindfulness es el intento... Disfrutar el momento. Bueno, Ser disfrutar, consciente del momento. más esto, yo diría más Ser esto consciente. segundo, ser consciente, ¿no? Ser consciente de lo que te toca vivir, porque a veces te toca vivir una experiencia que no es de disfrute, eso forma parte de la vida, ¿no? Y entonces se trata de no estar en modo evitación, ¿no? Para no estar en las pérdidas, en las frustraciones o en los dolores físicos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, esto último un poco curioso. Mindfulness te pediría que incluso con el dolor físico estuvieras atendiendo a tu dolor, lo estuvieras experimentando ahí de verdad, ¿no? Para permitir que la vida transcurra también en ese aspecto que podemos llamar un poco oscuro o doloroso, como los inconvenientes y el sufrimiento. Eso es súper interesante porque normalmente las personas suelen evitar hablar del dolor o esquivar el dolor. Y diversos tipos de dolor que tenemos también en el transcurso de la vida, ¿no? Dolor a una separación, dolor a una muerte, dolor a una mala experiencia. ¿Cómo deberíamos afrontar eso? Bueno, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Eh, Desde el mindfulness, en primer lugar, desde luego, no evitarlo, sino vivirlo, forma parte de nuestra experiencia y también de lo que un poco somos, o muchos somos también, ¿no? Estar ahí en atención plena. Cuando estás en atención plena también a tu dolor, puedes vivirlo y permitir que el dolor tenga su recorrido, ¿no? Por ejemplo, con los duelos, ¿no?
con las pérdidas de alguien. Si tú estás en modo evitación, tratando de adormecerte, de distraerte de tu dolor de distintas maneras, con pastillas, por ejemplo, que a veces es necesario, por supuesto, ¿no? Pero si lo haces mucho, no estás experimentando la vida como es de verdad, ¿no? O viendo series, o bebiendo, o tomando pues, alguna droga o sustancia, ¿no? Que te quieren sacar, ¿no? Eso es como mal asunto, ¿no? Mientras que si no estás en atención plena, no permites que tu experiencia, tus sentimientos, tu ser también tenga el recorrido que le corresponde, ¿no? En el caso de las pérdidas, pues hay fases en el duelo, ¿no? Entonces, una primera y fundamental es el darse cuenta, luego la aceptación, hay más cosas que te permiten integrarlo. Entonces, como mínimo, el mindfulness sería el primer momento para vivir bien, con sabiduría y plenitud, lo que te toca. También ahí las pérdidas, ¿no? A partir de ese darte cuenta, puedes también investigar. Puedes investigar por qué te ha ocurrido lo que te está ocurriendo, del dolor, ¿no? Se suele decir también que un dolor con conciencia casi, podríamos decir, que duele menos. Es verdad que si tomas anestésicos, si tomas algo que te permita no sentir, ¿no? Pues también puedes evitarlo, ¿no? Pero mejor que intentes ser presente. Mejor que intentes en el dolor darte cuenta que está ahí, permitirle que tenga recorrido, investigar. No sé si me estoy explicando con claridad, ¿no? Veo que me he confundido un poquillo ahí también, ¿no? Que te permite investigar las causas de tu dolor, que te permiten también utilizar estrategias. Una de ellas es, desde luego, la aceptación. Si uno no está en la aceptación, está en el rechazo, parece como que vamos a incrementar aún más, ¿no? Se suele decir que dolor más rechazo, esto lo conocerás también, es igual a sufrimiento. Esa especie de ecuación, ¿no? Que está ahí también como dándose mucho, ¿no? Entonces, es como el abrir la puerta, el mindfulness es abrir la puerta a la posibilidad, en el caso de los aspectos dolorosos de la vida, a superar mejor los aspectos dolorosos de la vida, integrándolos en nuestra experiencia, ¿no? A ver, más cosas que puedes hacer. Por ejemplo, claro, yo creo que hay que distinguir como dos momentos en el mindfulness que vivimos en Occidente a partir de los años 80, ¿no? Lo que podríamos llamar el mindfulness laico. El primer mindfulness, que vino con Jon Kabat-Zinn y otras personas muy importantes en el mindfulness occidental a partir de los años 80, sobre todo insistía, trabajaba con la atención, la concentración, casi podríamos decir que trabajaba con los aspectos cognitivos de la mente nuestra, de la mente humana, ¿no? Del psiquismo. Pero después ha empezado también lo que a mí me gusta llamar el mindfulness 2.0, que es un mindfulness que intenta también entrenarte y trabajar con las partes afectivas de lo que nosotros somos. Si me dejas, casi podríamos, entrando un poquito en cuanto a qué es lo que nosotros somos o qué hay en nosotros, podemos distinguir una dimensión cognitiva, una dimensión afectiva y una dimensión apetitiva o desiderativa en nosotros, ¿no? Esas tres. Aunque ahora igual la psicología actual y científica está insistiendo en la dimensión cognitiva es la dimensión de conocimiento. El pensamiento, la percepción, la memoria, también la atención, ¿no? Pero sin duda hay en nosotros también, por supuesto, vida emocional, afectos, ¿no? El psicoanálisis, por ejemplo, trabajaba mucho con eso, ¿no? Y también hay deseos, también el psicoanálisis trabajaba con los deseos y la parte apetitiva. Entonces, para que nosotros estemos bien, tendríamos que entrenarnos y buscar la mejora, la cualificación y la excelencia, por decirlo así, en esas tres dimensiones, Mahmoud, en esas tres. Bueno, ¿qué está ocurriendo en el mindfulness más actual, ¿no? Pues que también se intenta trabajar en la parte afectiva. Por ejemplo, en lo que la psicología llama las emociones prosociales. Ahí estaría la compasión bien entendida, estaría el amor, también el amor incondicional, ¿no? Bueno, entonces, volviendo otra vez, ¿no? a qué te puede enseñar el mindfulness, y luego si quieres hablamos un poco más del mindfulness budista, que me interesa más que el mindfulness laico, ¿no?
¿A qué te puede ayudar? No solo a ser consciente, y eso tenemos que charlar de eso, si te parece, ¿no? Sí, Lo del estar consciente, ¿no? Claro, ¿no? Sino también a vivir tu emocionalidad, tu capacidad para emocionarte y para tener afectos y sentimientos, y luego también tu parte desiderativa, a vivir el deseo bien, ¿no? Entonces, si nos fijamos en el duelo, nos fijamos en las emociones como el dolor también, las distintas manifestaciones del sufrimiento, de la insatisfacción que habla el budismo, dukkha, la insatisfacción, ¿no? Pues ahí si uno mete el amor, si uno mete la compasión, las cosas van mejor. Yo es que creo que el amor es un poder gigantesco, que por desgracia no se tiene tanto en cuenta, y si miras la vida y las acciones y las personas y el mundo en general desde el amor, te cambia la perspectiva. Por completo, te puede cambiar por completo, sin duda ninguna. Y ahí también el amor dirigido a uno mismo, esto es importante también decirlo, ¿no? Por ejemplo, una forma del amor es la compasión. ¿Vamos a hablar un poquito de la compasión? Sí. ¿Quieres? Bien, ¿no? Pero bien entendida, que no es lo mismo que la lástima. La lástima parece como que establece como jerarquías. Aquí entre nosotros en Occidente como que no tiene buen predicamento, ¿no? No tiene buena fama, casi la palabra compasión no nos gusta utilizarla, porque parece que si compadeces a alguien tú te estás poniendo como por encima y el otro como por debajo. Eso sería más bien la lástima, ¿no? Pero bien entendida, la compasión la tenemos que integrar en nosotros y es algo perfectamente válido y digno y que está muy bien, ¿no? La compasión necesita primero de la atención plena, ¿no? Del darte cuenta de aquello que en tu experiencia parece como sufriendo. La compasión tiene que ver y se relaciona con la percepción del sufrimiento, ¿no? Y entonces, si no nos damos cuenta que ese que viene a nuestra vida, porque lo estamos conociendo o lo vemos incluso en la calle, está sufriendo. Si en la calle hay alguien de los que están ahí sin techo, viviendo mal, ¿no? Y que lo está pasando mal, y nosotros estamos en nuestras cosas, entonces no entra en nuestra percepción y tampoco en nuestra vida, no somos conscientes de él. Y es imposible que podamos sentir su dolor, acercarnos a su dolor para aliviarlo, ¿no? Entonces el primer momento sería el de la atención plena. Tienes que estar atento para ver si la persona que entra en tu vida está bien o está mal. O el ser sintiente, ¿no? El perrito que tienes aquí, ¿no? Todos los seres sintientes pueden estar del lado del sufrimiento. Entonces un primer ingrediente de la compasión es el darte cuenta, desde la percepción o desde el recuerdo o el pensamiento, en las personas que en este momento lo están pasando mal en Gaza o en otros lados, ¿no? Y entonces te llega la noticia de que hay alguien que sufre. Ese es un primer elemento. Y eso es muy, muy, muy importante, porque a veces no actuamos bien en el trato con los demás para aliviar su sufrimiento. No queremos darnos cuenta, no nos gustan las noticias, que a veces te cuentan tantas cosas terribles, ¿no? Y queremos anestesiarnos de alguna manera, ¿no? En ese punto, porque la percepción del sufrimiento es verdad que nos puede incomodar. Eso también nos puede enseñar algo sobre cómo somos y la naturaleza humana, ¿no? Porque estamos diseñados de alguna manera, no sabemos por quién, ¿no? Estamos diseñados para el amor y para la compasión también. Entonces, ingredientes para ir un poco así también, de manera un poquito ordenada, ingredientes de la compasión, primero el darte cuenta, ¿no? Porque el darte cuenta dispara en ti más cosas, ¿no? Algo que suele disparar es también la empatía, ¿no? Es decir, el que resuene en ti ese sufrimiento, y ese es un aspecto un poco difícil de la compasión, porque te hace estar un poco mal, ¿no? Algunos dicen que igual tampoco es necesaria la empatía para que se dé la compasión de verdad, pero seguramente sí, porque es compasión, tener una pasión semejante al otro, compartir la pasión. Pasión es el sentir, ¿no? Entonces hay algo como también de tristeza, de dolor, ¿no? Al ver que el otro está mal, ¿no? Pero lo fundamental de la compasión es que exista en ti, que aparezca en ti una disposición de ayuda.
si no hay en nosotros una disposición de ayuda hacia el otro, por tanto una disposición para aliviar el sufrimiento, sea cual sea, en la paleta enorme de los sufrimientos que nos toca experimentar, ¿no? Si no hay esa disposición, entonces no es propiamente compasión, ¿no? Y tiene que haber una disposición que se puede expresar también de dos maneras. Se puede expresar en el deseo de aliviar y en la voluntad de aliviar. Yo no sé cuál de las dos será más importante, que no es lo mismo, ¿no? Pero desde luego tiene que estar eso, ¿no? Como que tú te pongas en marcha. Si ves que alguien está pasándolo mal y te quedas así de brazos cruzados, bueno, eso no sería compasión. Quedaste paralizado, sería como otra cosa, ¿no? Sería casi como frialdad, ¿no? Cuando vemos una persona que necesita ayuda o que se ha caído en el suelo, y sobre todo ocurre en grandes ciudades donde deberíamos estar más unidos, estamos más juntos, pero a la vez estamos más separados. Una persona se cae en la calle, muy poca gente ayuda. Y más en las ciudades, en los pueblos ocurre menos. Los psicólogos sociales han estudiado eso, ¿no? Cómo cuando estamos con muchísima gente, gente anónima además, ¿no? Se pierde un poco como la humanidad de alguna manera. Eso la verdad que pasa, ¿no? Sin embargo, en entornos, comunidades más pequeñas, en donde es más posible el conocimiento y el trato con el otro como un ser humano de verdad, ¿no? Pues es más fácil el ayudar. Esto lo han comprobado los psicólogos sociales, que ocurre algo así, ¿no? Pero más allá de esos entornos, que si es más pequeñito, comunidades pequeñas o más grandes, ciudades, ¿no? Luego hay también, claro, tendencias sociales, ¿no? Nuestra sociedad ahora es muy individualista. No es una sociedad en la que se fomente la generosidad, la ayuda del otro, el desprendimiento, ¿no? Eso como que no, ¿no? Y en la sociedad actual, yo no sé si podemos emplear ahí la palabra sociedad capitalista liberal y todo, ¿no? Igual algo de eso hay, o bastante hay, ¿no? En donde se busca el triunfo, el éxito, en términos además de bienes materiales, del dinero, casas, coches, reconocimiento social. Eso que acabas de comentar, el éxito, el reconocimiento social, realmente la sociedad de hoy lo que te enseña es que el triunfo es tener unos buenos estudios, un buen trabajo, una buena mujer, un buen hombre, un buen coche, un buen... O sea, estamos hablando de objetos materiales realmente de destinos, pero el soporte interno emocional, que es el que realmente importa para el desarrollo de la propia vida y el de los demás que están alrededor tuyo, eso no lo enseñan. No, no, no. Ocurre no solo en nuestra sociedad, eso ha sido casi así en tiempos del Buda, hace 25 años, 25 siglos, hace ya 25 siglos estaba también un poco esa disposición, ¿no? De la fama, el reconocimiento público y la riqueza, ¿no? La ambición. Pero ahora como que más, ¿verdad? Se está exagerando muchísimo ese afán por las cosas, ¿no? Y las personas no somos cosas, es algo muy distinto, una realidad distinta del ser persona, ¿no? Esta condición tan especial que nos toca vivir, ¿no? A ti y a mí y a millones y miles de millones de seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, es verdad, estamos por desgracia como mucho hacia afuera, en el engaño de considerar que la felicidad puede venir en los objetos exteriores, ¿no? Y sin embargo no es así. Si volvemos otra vez al mindfulness, ¿en qué te entrena? Tanto el secular ahora con el mindfulness 2.0 como el mindfulness budista, ¿no? Y el mindfulness budista desde siempre, hace 25 siglos ya, ¿no? Pues te entrena ahora también para la compasión. Esto es muy bonito. Y hay personas, Vicente Simón en España, ¿no? Que ha desarrollado también programas de intervención en mindfulness basado en la compasión, que busca entrenarte en la compasión. Y se pueden hacer prácticas formales, es decir, como, bueno, ponerte sentado a meditar, meditaciones de la compasión, son muy bonitas. En el mindfulness laico ya se utiliza, en realidad tiene como origen también el budismo en particular tibetano, ¿no? Las meditaciones de metta, de amor, no sé si las conoces, son muy, muy bonitas, ¿no?
en donde se busca, meditando, en una posición, sentado, meditación formal, ¿no? Con visualizaciones también y frases, ¿no? Determinadas, que son como mantras, ¿no? Que uno puede poner, ¿no? Que tenga salud, Mahmoud, que tenga salud, que tenga salud, que tenga salud, que te vaya bien en la vida, que te vaya bien en la vida, que te vaya bien en la vida, que no te pase nada malo, que no te pase nada malo, que no te pase nada malo, que seas feliz, que seas feliz, ¿no? Se pueden utilizar estas frases o semejantes, ¿no? Depende del contexto de cada uno, pero y en el entrenamiento en mindfulness, el otro día, en uno de los talleres que estoy llevando ahora de mindfulness, estoy llevando cosas budistas, pero también mindfulness laico, pues también ahí lo metíamos, ¿no? Y meditación formal. Entonces, si tú te entrenas en eso, en este aspecto de la vida emocional, ¿no? Afectivo y desiderativa también, las dos partes, ya no lo cognitivo, eso sería algo como más clásico, sino estas otras partes que nos componen también, ¿no? Los afectos y los deseos, pues está muy bien, y eso también da salud, ¿no? Para recordar al Dalai Lama, ¿no? Es líder espiritual budista de una de las formas de budismo, ¿no? ¿Quieres que los demás sean felices? Sé compasivo. Igual recuerdas la frase. Sé compasivo. ¿Quieres ser feliz tú? Sé compasivo. También para nosotros mismos, ¿no? Y ahí, si uno va a cursos y talleres del mindfulness, ¿no? Pues puedes hacer también prácticas de autocompasión. Muy bonito, muy importante. A mí me gusta también presentarlo. Que cuidado con eso, porque a la gente no le gusta la palabra ahí, autocompasión, ¿verdad? Eso parece como que es tener pena por ti mismo y estar ahí nada más que, bueno, lamentándote, en el regusto a veces que algunas personas tienen de sentirse mal, ¿no? Conocemos a gente que parece que está instalado ahí en el sentirse bien sintiéndose mal, ¿no? Y no ponerse ni movilizarse para ello y buscar la compasión de los demás, ¿no? En esa especie de manipulación afectiva, ¿no? Que a veces algunas personas tienen, ¿no? Pero no se trata de eso, no es eso, ¿no? Es distinto, ¿no? Es un poco más sutil el asunto, ¿verdad? Porque nosotros somos, como dice el budismo, seres sintientes. Y podemos sentirnos bien y sentirnos mal. La primera verdad budista, la vida es dukkha, insatisfacción, a veces se dice sufrimiento, insatisfacción. Podemos estar ahí mal. Y entonces te tienes que cuidar, nos tenemos que cuidar por nosotros mismos y por los demás, ¿no? Incluso para que estemos mejor con los demás, seguramente deberíamos estar mejor con nosotros mismos, ¿no? ¿No? Y entonces hasta esa práctica de meditación formal de compasión puede ser de autocompasión y puedes decirte que yo tenga salud, que no me pase nada malo, que me vaya bien en la vida, que yo sea feliz y acompañado con gestos y eso está muy bien. ¿Qué deberíamos esperar de la vida? Eso es muy, muy fuerte esa pregunta, ¿no? ¿Qué deberíamos esperar de la vida? La vida al modo humano, eso también hay que recordarlo. Porque no espera lo mismo de la vida una piedra, ni siquiera está viva, propiamente dicho, ¿no? Una planta que sí está viva, un animal que está vivo también, y un ser humano. Todos esos seres, por cierto, tienen también algo común, que es que se empeñan en ser, ¿no? La piedra, en cierto modo, se empeña en seguir existiendo, no de manera voluntaria, consciente, ni siquiera instintiva, ¿no? Pero ahí hay una fuerza que le lleva a mantenerse en el ser, ¿no? La planta sí, ¿no? Se empeña a vivir, ¿no? Y va buscando con sus raíces el sustento, el alimento, el agua y el sol, ¿no? Dirige su desarrollo, su crecimiento, la planta hacia el sol, está también en ese empeño, ¿no? Y el animal, a partir ya de formas más interesantes y profundas, ¿no? De mantenerse en el existir, el instinto, y no digamos el ser humano. ¿Qué debemos esperar de la vida? Eso has dicho, ¿no? Por ejemplo, ya nosotros, en el modo humano, el reconocimiento de que la vida nos ha dado vida. No sé cómo suena esto. Yo últimamente estoy muy reciente, además, ¿no? Observando esto y viéndolo y contándolo también a la gente, tal como lo veo, ¿no? Lo decía ayer en una clase de budismo y de filosofía budista, ¿no? También.
Oye, que estoy vivo, Mahmoud, estoy vivo, al modo humano además. Entonces, la vida me está dando esto, no es que yo lo espere, pero me está ocurriendo que momento a momento, por ahora, que sigo vivo, igual luego cuando coja el coche tengo un accidente y desaparezco, ¿no? Pero ahora me está dando vida. ¿eh? Entonces, estamos esperando también la continuidad de la vida. ¿Qué podemos esperar? La continuidad en el existir, en el vivir, y al modo humano, que es tremendo, ¿no? Entonces, quiere decir esto que tengo que esperar de mi vida, puedo hablar ya de mí, tal vez refiriéndome también a todo el mundo, porque somos muy iguales, ¿no? Pues yo espero de la vida el poder ser consciente, porque la vida me ha regalado la conciencia. No le ha regalado la vida a la conciencia a una piedra, ni a una planta. Bueno, algunos dicen ahora, queremos tanto a las plantas que dicen, algo de conciencia tienen, no, pero bueno, igual es un poco forzado hablar así. Los animales ya tienen más, claro, pero tampoco para nada al modo extremo de la conciencia humana, de la autoconciencia. ¿Qué espero de la vida? El poder seguir siendo consciente y vivir desde la conciencia, no ser un zombi, ni estar dormido, más que cuando toca, las 7 horas por la noche, tal, ¿no? La siesta, que también igual. Entonces, eso es una de las cosas que espero de la vida, el poder seguir siendo consciente, porque me lo ha regalado. Espero de la vida, esto se puede desarrollar más, pero algo muy importante, ¿no? Que tiene que ver también con cómo nos ha, entre comillas, hecho quien sea, un Dios o la vida, podemos hablar así, ¿no? ¿Qué es el vínculo? El vínculo. ¿no? Porque tenemos también una disposición de contacto. Aristóteles decía, somos animales sociales por naturaleza. Ya lo decía él, ¿no? En nuestro ser está, otros animales no, que no son gregarios, ¿no? Viven de manera como muy individual, ¿no? Pero nosotros somos animales gregarios, en cierto modo más que las abejas o las hormigas, que lo son también, ¿no? Somos animales que necesitan del contacto con el otro. Entonces, ¿qué espero de la vida? El poder vivir eso bien, esta reclamación que la vida me pone en mí, que es yo quiero tener vida social. Ahora mismo tenemos un acto social, ¿no? ¿No? Estamos aquí comunicándonos y esto es estupendo, estupendo. Espero de la vida el poder vivir con personas, también con animales, ¿no? Yo no quiero vivir aislado. Ahora se lleva mucho lo de la autonomía, la independencia, y hay algo que habría que ver con cuidado, que está muy bien la independencia, pero no somos seres aislados, ¿no? No sé si conoces el documental La teoría sueca del amor, ¿no? Un documental bien interesante, que muestra cómo hubo un experimento, bueno, una especie de ingeniería social en Suecia, ¿no? Para favorecer la igualdad entre las personas, sobre todo en el tema de las mujeres, ¿no? Pues hubo ahí programas de intervención por parte del Estado para favorecer que la gente fuera autónoma, que las mujeres fueran autónomas respecto del varón, ¿no? Eso es necesario y fuera necesario. Que el joven fuera autónomo también y no dependiera tanto de sus padres, que el anciano fuera también autónomo, ¿no? Pero en ese documental se cuenta cómo eso se ha radicalizado muchísimo, hasta el punto de que ahí tienen ahora problemas gravísimos de soledad, que es algo que no solo ocurre en Suecia. En Inglaterra existía algo así como una especie de ministerio de la soledad, ¿no? Suena a Harry Potter, pero no. Porque vivimos desde una exageración tal vez de la idea de la autonomía, de la independencia, ¿no? Esto se puede desarrollar más, pero no, volviendo a la anterior, yo quiero ser autónomo e independiente, pero a la vez también quiero tener vínculos de distintos tipos, ¿no? De conocidos, de vecinos, de amigos, de pareja, ¿no? Quiero tener eso. Entonces, ¿qué debo esperar de la vida? Esa era la cuestión, ¿verdad? Que me ofrezca esta posibilidad, que tiene que ver con lo que yo quiero, a lo que yo aspiro, por mi propia naturaleza, ¿no? Porque en mi naturaleza está que soy un ser social, ¿no? Eso es muy importante. Y la vida nos lo ofrece. En todo lo humano, es una figura de lo humano. Entonces, cuando eso no ocurre, cuando se frustra esa disposición social, vienen problemas. Están muy preocupados ahí en Suecia de cómo viven en su individualismo, ¿no?
Y lo que decías antes, ¿no? Es que vivimos como aislados, lo has dicho antes, ¿por qué ahora nos ocurre que vemos a alguien tirado en la calle y no nos acercamos, ¿no? Y esto no es natural, en cierto modo se puede decir así, no es natural al ser humano, porque la naturaleza humana está, como somos seres sociales, la disposición también de amor y de ayuda, también de enfrentamiento, ¿no? Eso es verdad, pero ahí también, ¿no? Entonces, como está la disposición de la vida hacia la vida social, el contacto con el otro, que, bueno, se puede ampliar también para los animales y todo lo real, ¿no? Pero fundamentalmente lo humano, ¿verdad? Además, en la forma de excelencia en el trato con lo humano, que es el amor incondicional del que habla el budismo, y también lo hablan los psicólogos, ¿no? Una disposición de amor no manipulativo, porque hay formas de amor que manipulan. El amor romántico tiene de las dos cosas, ¿no? No es lo mismo que el amor incondicional, y también está muy bien, muy bien. Y se puede vivir el amor romántico también en la forma de la excelencia del amor, de la generosidad, ¿no? Pero está esa disposición. No todo el mundo cree esto, ¿eh? No sé cuál será tu opinión, ¿no? Mahmoud. Pero hay gente que cree que somos egoístas por naturaleza, que no buscamos más que satisfacer nuestro ego, nuestro yo y nada más, ¿no? Y es verdad que la sociedad capitalista liberal tiende a fomentarlo, ¿no? Pero tal vez no es verdad, no es verdad. Hay cosas muy bonitas que está descubriendo ahora la neurociencia, la psicobiología, ¿no? De cómo tenemos una estructura en el cerebro que apunta al vínculo. Tenemos una estructura en el cerebro que tiene que ver con el ataque, la defensa y la huida, ¿no? Incluso hay sustancias, ¿no?, como el cortisol, la adrenalina, que tienen que ver con eso, ¿no? Tenemos una estructura que tiene que ver con la calma, y tenemos una estructura y sustancias químicas en nuestro cerebro que tienen que ver con el vínculo. Es un descubrimiento muy, muy bonito, Mahmoud, ¿no? El vínculo a nivel emocional, afectivo, de pareja, de comunidad. Sí, en todos esos niveles. Y de ayuda parece que ves que está ahí tirado en la calle, ¿no? Y entonces tiendes a estar ahí. Hay un psicólogo inglés que me gusta mucho, Paul Gilbert, que ha desarrollado una práctica clínica, una terapia. Se llama terapia focalizada en la compasión. Chulísima, Mahmoud, muy bonita, efectiva. Él la utiliza, para ayudar a personas que tienen, incluso que han sufrido agresiones y maltratos, y ahí hace también ejercicios de autocompasión, ¿no? Y él lo explica muy bien. En las partes primeras tiene un manual, que se llama así, de uso clínico, ¿no? Terapia focalizada en la compasión, y entonces en las primeras partes explica la filosofía en la que se basa, que es sobre todo budista, ¿no? La psicología, y luego también la parte como de neurociencia, y él es el que habla de los circuitos a los que me he referido antes. Si uno quiere ver esto con más detalle, pues ese libro está como muy bien, ¿no? Y entonces él dice, no, es que hay una disposición amorosa en nosotros, que va más allá del egoísmo, que tiene que ver con estructuras de nuestro cerebro, ¿no? Sería como que el ser humano, en el que su valor hacia el amor, hacia la felicidad, hacia la compasión, está potencialmente, su lado humano estaría más desarrollado que otra persona que no lo tiene. En el fondo todos lo tenemos, pero es verdad que en mayor o menor medida. Pasa como con todas las capacidades humanas. Igual que la razón, ¿no?, lo cognitivo no está de la misma manera en todas las personas. Hay gente con una capacidad intelectual y de comprensión y de razonamiento extraordinaria, y otros menos, ¿no? Igual que con la imaginación, ¿no? Pues el mundo de los artistas, ¿no? Eso, ¿no? Pues también pasa con los afectos, ¿no?, con las disposiciones afectivas y con el deseo también, y apetitivas. Pero en todos está lo que podríamos llamar el módulo del amor. No sé si esta manera de hablar creo que se puede entender, ¿no? Hay como dentro de nosotros, igual que en los ordenadores hay módulos, ¿no? Pues el módulo matemático, el módulo de razonamiento, tal, ¿no? Pues dentro de nosotros, y tal vez en el cerebro, eso no está muy claro que existe en el cerebro, pero en la mente podemos decir algo así, ¿no? La filosofía más clásica hablaba de facultades, más que de módulos, ¿no?, capacidades. Pero bueno, ¿no? Entonces está el módulo del amor.
Es verdad que algunas personas parece que lo tienen muy, ¿no?, estropeado, ¿no? Y los psicópatas, ¿no?, que pueden hacer mucho daño, y eso ofrece dificultades de comprensión de la naturaleza humana, ¿no? Y hay como un daño en el módulo, igual que en el ordenador se te puede estropear un módulo determinado que tiene que ver con el micrófono, o yo qué sé qué, ¿no? Pues tal vez también allí, ¿no? Pero en todos está, ¿eh?, esa capacidad. Y la cosa bonita, el budismo cree en eso, y ahora la ciencia actual también lo defiende, ¿no?, es que lo podemos entrenar, ¿eh? Se puede crecer, se puede desarrollar, igual que se puede frustrar. Si uno ha vivido en un entorno muy difícil, de maltrato, por ejemplo, de maltrato, de violencia exagerada, de egoísmo exagerado en el ámbito familiar o del grupo o en el país, ¿no?, ese módulo es más difícil de que se desarrolle, eso es verdad, ¿no? Claro, alguien que vivió en la época nazi, en donde se inculcaban valores que tenían que ver con la discriminación, ideas, porque somos seres que vivimos también desde las creencias y la cognición, ¿no? Si te han inculcado desde muy pequeño la idea de que tú eres superior a los demás y que a los negros hay que despreciarlos, a los judíos hay que despreciarlos, a los gitanos hay que despreciarlos porque son inferiores, esas son ideas erróneas. Hitler estaba totalmente equivocado. O sea, había una cognición equivocada, ¿no?, por completo, en ideas fundamentales de la vida y del vivir, ¿no?, y de lo humano, ¿no? Entonces, si tú has vivido en ese entorno, y te han exaltado ahí, ¿no?, esas convicciones y disposiciones de descuido del otro y de maltrato del otro, oye, vas a hacer cosas terribles, como hicieron ellos, ¿no? Claro, ellos, el amor no estaba en ellos, el módulo del amor, Mahmoud, ¿cómo estaba en ellos? Cercenado, ¿no? Casi lo habían extirpado, ¿eh? Si no, cuando avanzaban por Polonia y entraban en un pueblo y había judíos ahí, había hasta una brigada especializada en coger judíos, allí donde conquistaban terreno, ¿no?, el ejército alemán. Y esa brigada, no recuerdo el nombre que tenía, pero era una brigada, ¿no?, que se dedicaba al exterminio, a matar. Y no digamos ya a los campos de concentración para gasearlos, ¿no? Y entonces esas personas, incluso ellas, les costaba al principio, esto está relatado como incluso muy bien, porque no paraban de escribir, los nazis, es una cosa un poco curiosa, ¿eh? No paraban de escribir, ¿no? Y ellos cuentan cómo había que buscar una forma de exterminio que fuera económica, porque pegarles un tiro puede ser un poco caro también, ¿no? Hay que hacer una ingeniería, esto es terrible, ¿no?, una ingeniería del exterminio. Pero luego además que tuvieran en cuenta el hecho de que cuando uno mata a uno y a otro, se puede sentir mal, y se sentían mal. Al principio se sentían mal, ¿eh? Y entonces había que matar de un modo más frío, poniendo más distancia. Es verdad que había algunos criminales, ¿no?, que de modo patológico gustaban de matar, ¿no? Pero luego había otros que no, ¿no? Y entonces ahí hay un problema. Hay un problema. Si les gaseas, es todo más aséptico y ahí parece como que nada, es un ejercicio, o como ahora ocurre, ¿no?, desde un avión, un helicóptero que lanzan un misil y casi no notas que hay una persona, ¿no? Entonces, claro, hay que ir en contra de una disposición humana. Volvemos al tema del amor, ¿no? Y a la pregunta, ¿qué esperamos de la vida? Yo espero de la vida, de la mía y ojalá que de más personas, ¿no?, que me ayude a mi disposición de amor llevarla bien. Porque a veces, te lo digo sinceramente, no la llevo bien. Me viene el egoísmo, ¿no?, y el buscar mi propio provecho frente a los demás, manipular a veces un poquito, horroroso, ¿no? Eso, y aún me pasa un poco. Pero yo espero de la vida que me ayude a que me pase menos, para que conecte con una parte de mí que está, que es la de la compasión, ¿verdad?, la del amor. Porque está esa parte, ¿no? No sabemos cuál es el fundamento último del amor. Luego igual hablamos un poco más, ¿no? Pero me gustaría tener la posibilidad de la consciencia, realizar esa posibilidad, porque la posibilidad la tengo en realidad, si lo digo mejor, realizar la posibilidad de la consciencia, del vivir despierto, por eso practico el budismo, ¿no? Me gustaría también vivir desde el amor, porque hay en mí y en todas las personas esta disposición amorosa, ¿no?,
¿eh? Y hay otra disposición muy importante, muy importante, que está en ti y en mí, ¿eh? Y en cierto modo también en los animales. Yo tengo un gato, le llamo Ulises, ¿no? Mi gato Ulises también tiene lo que ahora te voy a decir, ¿no? Y Cuscús, ¿verdad? El perrito también que tienes aquí, ¿no? Y es la disposición hacia la felicidad. ¿Qué es la felicidad? No sabría decírtelo en 2 palabras. Bueno, No sabría decírtelo en 2 palabras. Pero, mira, por ejemplo, me gusta mucho cómo lo trata también Aristóteles, y el budismo también tiene que ver con esto, ¿no? Aristóteles cuando habla mucho de la felicidad, la ética de Aristóteles es una ética de la felicidad, se suele decir, ¿no? ¿Eh? Y él dice, todo hombre busca por naturaleza ser feliz. Es algo como muy obvio, ¿no? Tampoco hace falta pensar mucho en el tema, pero parece que está en nosotros la disposición a la felicidad. Queremos ser felices, ¿no? Buscamos estar en el contento, en la serenidad, en la calma, ¿no? Y entonces él lo investiga qué es la felicidad y cómo conseguirla, ¿no? Y a veces dice, no sé si es en la Ética Nicómaco o dónde, ¿no? Que no es lo mismo el placer del burro que el placer del hombre, ¿no? No es lo mismo. Porque los placeres, y más en general el contento, y si quieres la palabra la felicidad, tiene que ver, según Aristóteles, y yo creo que es muy cierto eso, ¿no?, con la naturaleza de cada ser, ¿no? Entonces, el modo de ser feliz de un perrito no es el mismo el modo de ser feliz de un gato, de un caballo y desde luego de un ser humano, ¿no? Entonces, si nos fijamos en Aristóteles, yo te diría que la felicidad es aquello que nos acompaña, que nosotros experimentamos cuando sacamos adelante las disposiciones naturales que tenemos. Volviendo a qué nos da la vida, o qué nos pide la vida, qué nos ofrece la vida, ¿no? Como en mí hay una disposición al conocimiento, será más fácil que yo sea feliz cuando viva desde la conciencia, no en modo zombie. No, yo no voy a ser feliz en modo zombie, en modo inconsciente, adormeciéndome, no, distrayéndome, sino mindfulness, en modo atento, en presencia, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Como en mí está la disposición social, es imposible que yo sea feliz solo, totalmente independiente y autónomo, apartándome, quiero decir, siendo huraño, apartándome de la vida social. Entonces, para nosotros los humanos, ¿no?, la felicidad nos puede venir, al menos si vivimos cumpliendo esas 2 como reclamaciones del vivir al modo humano, ¿no? ¿No, Mahmoud? ¿O es que te parece que alguien puede ser feliz modo zombie, siendo inconsciente? bueno, yo creo que mucha gente... Mira, esto me pasó el otro día, estaba hablando, mucha gente lo que busca es una seguridad, ¿no? Una seguridad en un trabajo, una seguridad en una pareja, una seguridad o falsa seguridad, por así decirlo, ¿no? Entonces, ellos mismos, una persona que lleva 10 años trabajando en el mismo sitio, 10 años con la misma pareja, 20 años en el mismo sitio, 20 años con la misma pareja, o en una situación prolongada en el tiempo, es feliz, pero es feliz de manera falsa. Y también se deja llevar. O sea, y es una manera zombie. ¿Por qué? Porque la sociedad te dice, o tú te crees, que la mejor manera de llevar tu vida es tener una falsa seguridad. O sea, no salir de la zona de confort y te dejas llevar como un zombie. Y cuando paras a reflexionar dices, es que no soy feliz con mi vida, pero no la cambio. Por pereza, por cobardía, esas 2 cosas pueden ocurrir, y por ignorancia, ¿no? Yo metería las 3. Y es verdad, entonces, Mahmoud, tendríamos que distinguir esa falsa felicidad de la felicidad genuina. Eso es importante, hacer esa distinción, ¿no? Ahora, por ejemplo, la sociedad de consumo en la que estamos nos invita, nos incita, casi hasta nos exige, a buscar la felicidad en un móvil,
a buscar la felicidad. Ahora se habla de tener experiencias, ¿no? Todos nos quieren vender experiencias, ¿no? Que te apuntes a un canal, porque ahí hay fútbol y vas a ser feliz, y ya, ¿no? Son reclamaciones, pero son simples apariencias, desde luego, eso lo sabemos bien, ¿no? Si pensamos un poco, lo entendemos de verdad, ¿no? Porque conseguimos un móvil, pero claro, es que tenemos que cambiar de móvil a los 5 meses, o a los 6, o al año como mucho, ¿no? Nos dicen que tenemos que cambiar, porque les interesa que compremos, ¿no? Y entonces nos ponen la felicidad en objetos porque están fácilmente en el mercado. Y también en personas y hasta en relaciones, ¿no? Que está todo como convirtiéndose casi en objetos, ¿no? Pero eso no es la felicidad genuina, ¿no? Para la felicidad más genuina, más verdadera, tendríamos que mirarnos hacia adentro para ver qué es lo que desde dentro nuestro ser más profundo nos reclama de verdad. Porque yo creo que nuestro ser más profundo, más verdadero, no nos reclama tener un móvil para ser feliz. Esto es como un añadido, ¿no? Es una explotación del deseo, lo que vivimos en nuestra sociedad, ¿no? Pero creo que está bastante claro que un móvil no te va a dar la felicidad, y un coche tampoco, y una casa tampoco, y tener mucho dinero tampoco. Sabemos de mucha gente rica que tiene muchos bienes y que es muy desgraciada. Esto lo sabemos. Y países muy desarrollados, no son los países nórdicos los que más felices viven, ¿no? Eso no. A veces gente con menos recursos vive mejor, ¿no? Entonces eso también lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cuando buscamos la felicidad, esto está en la filosofía, está en Aristóteles, está en el budismo, es muy importante también, ¿no? La reclamación del autoconocimiento. ¿Estás en el empeño de ser feliz? Primero, igual tendríamos que investigarnos y ver qué es lo que nosotros somos. Desde un punto de vista fundamental, en estas dimensiones que decía, todos somos seres que primero queremos seguir existiendo, estamos en la vida, ¿no? Por tanto tenemos que mantenernos en la vida. Segundo, queremos ser seres conscientes, porque está en nosotros esa disposición, y luego lo del amor. Pero luego se puede ir de manera también más concreta para investigarte. El descubrir el ikigai, que dicen los japoneses, ¿no? La motivación fundamental que vaya contigo, ¿no? Esto es muy bonito, investigarlo. Hay una frase de Sócrates que me encanta. Sócrates fue alguien admirable que, bueno, deberíamos conocer, ¿no? Que es lo que dijo, escuchando a Platón, que nos cuenta que dijo Sócrates, ¿no? Dice Sócrates, una vida humana sin reflexión no merece la pena ser vivida. Siguiendo lo que estaba ahí en el santuario dedicado al dios Apolo, en Delfos, ¿no? Conócete a ti mismo. Lo más difícil. Claro. Eso sí que es difícil. Pero necesario. ¿Cómo vamos a ser felices si no nos conocemos, Mahmoud? Yo creo que el mayor trabajo que tenemos, o por lo menos yo, uno de los mayores trabajos que tengo, voy a personificar, para no hablar en general, es el conocimiento de uno mismo. Esa es la honestidad del conocimiento de uno mismo. Qué bien que digas esto, sí. Eso lo crees, ¿no? Es tu convicción. Sí. Yo también. Coincidimos, Mahmoud, ¿no? Que es, bueno, a mí es lo que me llevó a la filosofía también y al budismo, ¿no? Desde luego, ¿no? Yo no sé si eso habría que matizarlo un poco más, pero es fundamental, está en esa frase de Sócrates, ¿no? Está en el lema del santuario dedicado al dios Apolo, ahí en Delfos, ¿no? Es fundamental conocernos a nosotros mismos. Perdona las frases un poco pedantes, ¿no? No sé cómo está quedando esto, si un poco espeso, pesado, ¿no? Pero es que me viene también unas ideas del maestro Dogen, que es del siglo XIII, un maestro muy importante en la tradición del budismo zen, ¿no? Que era filósofo, era poeta y maestro. Impulsó lo que ahora llamamos el Zen Soto, de la escuela Soto, ¿no? Y tiene cosas maravillosas, ¿no? Y entonces él, cuando te habla del budismo, dice, estudiar budismo es estudiarse uno mismo, lo del autoconocimiento. Lo que pasa que luego continúa, esa es como la primera parte. Ahí estaría también Sócrates y el lema del santuario, ¿no? Pero ahora viene más como lo propio del budismo, ¿no? Eso es también fundamental, ¿no? Pero luego continúa. Estudiarse a uno mismo es olvidarse de uno mismo. Olvidarse de uno mismo.
Por tanto, fuera el egoísmo, tener una disposición de apertura. Si quieres lo desarrollamos más, ¿no? Sí. Sin que resulte cansado Sí, para sí, los no, que no, nos es puedan superinteresante. escuchar, ¿no? Y ahora viene una cosa maravillosa, ¿eh? Olvidarse de uno mismo es hacerse uno con todas las cosas y dejar que los 10.000 dharmas te iluminen. Y dices, wow. Yo creo que ahí Sócrates y la filosofía occidental no llegó, ¿no? Me parece que en estas partes es más propio del budismo, ¿no? Entonces, ¿no? Es investigarte a ti mismo, pero cuidado, sin que se haga desde una disposición egoísta, narcisista, porque ahí también está el riesgo del mirarse el ombligo, ¿no? De estar como encerrado en uno mismo, cuando se investiga a sí mismo, ensimismado, en el peor sentido de la palabra, esta palabra muy bonita, ¿no? Ensimismarse, ¿no? Que es también como necesario. Pero hay que tener cuidado porque puedes estar ahí como encerrándote en ti, ¿no? De distintas maneras, ¿verdad? Pero ahí el maestro Dogen te dice, no, pero tratando también en cierto modo de olvidarte de ti. También es peligrosa esa afirmación, ¿eh? Porque también tenemos que cuidarnos y poner límites. Cuidado con eso, ¿eh? De olvidarte de ti mismo, ¿no? Pero bueno, en la interpretación más sencilla tal vez querría decir que no desde una disposición egoísta, sino como desde el desprendimiento, del estar abierto. Y ahora viene ahí el mindfulness también, ¿no? ¿Eh? Y entonces, si yo no estoy abierto ahora a la experiencia, pues no te miro, no te escucho, ¿no? Y estoy solo pensando en mí, en lo que voy a decir, en las cosas que creo saber, que quiero contar. No, cuidado en eso, ¿no? Tengo que mirarme a mí mismo para ver qué estoy sintiendo también en el diálogo, ¿no? Las ideas que me vienen, ¿no? Pero a la vez también abierto, ¿no? En cierto modo olvidándome de mí, para que aparezca lo que yo creo saber, que puede igual servir a los demás, ¿no? Mis sentires ¿eh? Y abierto a todo, a lo que ha ocurrido antes, ¿no? Pues el perrito que venía y ¿no? El micrófono, el sonido de la tele que por un momento ha ocurrido, ¿no? Esto en este trozo de mi experiencia, y no digamos cuando ya estamos fuera de aquí, de este escenario en cierto modo, ¿no? En el trato con los demás, mi gente, las personas que entran en mi vida y que yo entro en la vida de los demás, ¿no? Y los seres sintientes, la naturaleza, tengo que estar abierto a ella, ¿no? Entonces tengo que abrirme y permitir, hacerme uno, esa es una frase muy bonita del budismo, hacerme uno con todas las cosas. ¿Desde dónde? Volviendo para atrás, desde la disposición de amor. Ahí tiene que ver con el amor. El amor me permite abrirme a los demás y el abrirme a los demás me permite el amor. Las dos cosas están unidas, ¿no? Las dos, ¿no? Y dejar que los 10.000 dharmas, es una manera de hablar, ¿no? Quiere decir el conjunto del universo, me iluminen, me permitan despertarme. Y todas las cosas, esto es una idea muy bonita, no sé qué opinarás, pero la idea es que todo me enseña. Sí. No desprecies nada. Hasta lo que tendemos a despreciar, hay que vivir desde la ecuanimidad, desde la aceptación también, ¿no? Pero todo te puede enseñar, todo. No solo un libro de texto o una persona sabia o una experiencia cumbre, como dice Maslow, ¿no? O la experiencia de la iluminación para el budismo, ¿no? Sino cosas, ¿no? Cotidianas, ¿no? Te pueden enseñar, y cosas que igual tendemos a despreciar porque las consideramos insignificantes o feas o incómodas, ¿no? Pues, perdona, la mierda, ¿no? Para un escarabajo pelotero, pues es que era fundamental, y eso te puede enseñar. El escarabajo pelotero te puede enseñar, la hormiga te puede enseñar, la hoja marchita y las hojas en otoño que caen te pueden enseñar. Hay aprendizajes muy bonitos, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Además, yo tengo en el espejo del cuarto de baño, tengo una frase escrita que es: gracias Dios por todo. Dios, gracias Dios por todo. Eso está muy bien. Por todo. Puedes cambiar Dios por la vida, lo que sea. Eso es. Cada uno lo enfoca por lo que te ocurre en la vida. Qué bonito, eso está muy bien. Puedes cambiar Dios por la vida, lo que sea, ¿no? Eso es. Tener esa disposición de sentir como que la vida es un regalo y por tanto nos corresponde la gratitud, ¿no? Como has dicho, gracias, ¿no? La disposición de gratitud. Eso da salud, sin duda, ¿eh? Da salud. En todo momento podemos agradecer, ¿no?
Entonces, si tenemos esa disposición, ¿no?, de hacerse uno con todas las cosas, ¿no? Otra vez volviendo, no sé si me estoy yendo a muchos flancos, ¿no? Pero lo del autoconocimiento que decías, ¿no?, que es tan fundamental. Me paro porque me vienen, sí, hay tantas cosas, perdóname, ¿no?, que se pueden contar. En el budismo zen hay una práctica que es trabajar con koans. No sé si conoces qué son los koans, son como acertijos, ¿no?, que suelen proponer los maestros, y hay recogidos cientos de koans, ¿no?, que son como cosas enigmáticas, frases que dices, ¿esto qué querrá decir? Que no se resuelven intelectualmente, ¿no?, suenan como raros, ¿no? Por ejemplo. Sí, hay algunos, hasta en Los Simpsons salía uno, ¿no?, ¿cómo suena el aplauso con una sola mano, ¿no? Y hacía pues así, ¿no? Bueno, no, ese es uno. Otro muy clásico, más importante, ¿no?, es ¿no? Parece que un discípulo se acercó a un maestro, ¿no?, y le preguntó al maestro, ¿los perros tienen la naturaleza de Buda? ¿No? La naturaleza de Buda es lo fundamental, que está desde luego en nosotros, ¿no? Pero el budismo parece que habla también de todos los seres sintientes, por tanto un perro también debería tenerlo, ¿no? Y entonces le preguntó, ¿tienen los perros la naturaleza de Buda? Y el maestro le contestó, mu, que significa nada, ¿no? Mu. Eso es un koan. ¿Qué significa eso? Y entonces tienes que trabajar y sabes qué responder a eso, ¿no? ¿Qué querrá decir el maestro con eso? Pero no es un problema intelectual, que se trabaja de manera como filosófica con la razón, ¿no?, sino que lo tienes ahí incorporar a ver qué es, ¿no? Mu, 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 ¿no? Pero el que más me gusta a mí es la pregunta, ¿qué soy yo? Que es lo que decías, Mahmoud, ¿no? ¿Qué soy yo? Tiene que ver con el autoconocimiento, ¿no? ¿Qué soy yo? Estoy intrigado con esa cuestión, ¿no? ¿Qué soy de verdad yo, no? ¿Qué es lo que constituye mi ser más profundo, no? ¿Soy, pues, este cuerpo con estas manos, o, ¿no?, este pelo, este aspecto? ¿O en realidad todo esto lo puedo perder y lo estoy perdiendo, va cambiando y hay algo, una mismidad más profunda? ¿Soy mis posesiones? Algo absurdo, ¿no? Pero hay gente que se identifica con sus posesiones y cree que es su coche, cree que es su equipo de fútbol, ¿no? Soy del Real Madrid, y dirán algunos, soy madrilista, ¿no? Pero esa es la identidad. Y a mí, como no me gusta el fútbol, no lo podría decir, ¿no? Pero hay gente que lo dice, es mi identidad. Y hasta pelea por ello, y hasta hace daño, ya, porque los hinchas a veces se ponen muy violentos, ¿no? Porque soy madrilista, dicen algunos, ¿no? O el Athletic, no, bueno, ¿no? Pero yo soy eso, ¿no? O lo psicológico, ¿no?, también, ¿no? Soy la persona que tiene esta disposición de practicar la filosofía, o hay algo más profundo en mí. Soy profesor, un papel social. ¿Qué es lo que yo soy de verdad, no? Yo intento descubrirlo, llevo muchos años tratando de captarlo. Pero, perdóname, ¿no?, hay una forma de presentar ese koan, que es una pregunta para que investigues, ¿no?, más radical, que me gusta más radical. Porque si yo me pregunto qué soy yo, estoy ya etiquetando mi experiencia, mi mismidad, lo que estoy ahora viviendo, ¿no? Y le estoy poniendo yo, estoy poniendo la palabra yo, el concepto yo, ¿no? Lo que estoy ahora viviendo, cuando intento observar cuál es, como en cierto modo y entre comillas, el soporte de mi vivir, el fundamento de mi vivir, lo etiqueto diciendo yo, y me pregunto, ¿y qué soy yo de verdad, no? Entonces ya ahí hay un poquito trampa, ya hay en esa pregunta una respuesta dada. No sé si me explico. Ahí hay una respuesta, porque ya estás etiquetando la cosa que pregunta, el ser o algo. Es que las palabras se nos quedan cortas, ¿no? Entonces a mí me gusta más bien preguntarme, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es un koan como aún más profundo. Viene también de la tradición zen, del maestro Dogen, y entonces es una investigación muy bonita. ¿Qué es esto, no? Y lo que estoy ahora experimentando.
Porque si hago como he hecho yo ahora esto, me estoy señalando, ya me pongo yo, otra vez se cuela el yo, ¿no? Igual, para decirlo con palabras, porque yo no he podido contestar a la pregunta, estoy en ello, pero veo cada vez cosas más profundas, pero no te podría contestar ahí a la pregunta totalmente, ¿no? Con palabras, ¿no? Pero igual una manera bonita, que se puede entender un poco, sería, ¿qué es esto? La vida. La vida. Esto es la vida. La vida manifestándose momento a momento. Yo estoy experimentando la vida y soy la vida. No la única vida y una vida, en fin, individualizada por completo. Se individualiza, cuidado con esto también, ¿no? Porque si no, eso sería un exceso también, ¿no? Se está individualizando la vida en Javier Echegoyen, que soy yo, digo, ¿no? Pero hay algo más básico que Javier Echegoyen, o que Kokan, que es mi aspecto más, un poco más budista, ¿no? Hay algo como más básico con lo que quiero contactar, conectar. Yo noto, porque no estoy totalmente despierto, evidentemente, no, por supuesto, no estoy iluminado para nada, no. Pero tengo un poco, como mucha gente, ¿no? Ciertas comprensiones. Ciertas comprensiones. Y además también como cierta orientación en la búsqueda, ¿no? Y entonces a mí me gusta emplear herramientas para trabajar en esa pregunta. La meditación, por ejemplo, es una muy importante, ¿no? Fundamental. La meditación es una práctica de investigación. Es muchas cosas, ¿no? Meditación en el sentido de contemplación, no meditación en el sentido de reflexión, como se utiliza también en Occidente, al modo de las meditaciones de Marco Aurelio, que eran reflexivas. Marco Aurelio era no emperador, pero filósofo también, o las meditaciones metafísicas de Descartes, no en ese sentido, sino meditación entendida como contemplación, ¿verdad? Entonces puedes utilizar la meditación formal, ponerte en zazen, ¿no? Meditar para investigarte, ¿no? Y ahí, cuando te pones en meditación formal o en otro tipo de prácticas, o la meditación caminando, que también vale, ¿no? O en meditación en relación a objetos exteriores, una puesta de sol o incluso con la música, pero sobre todo en la meditación más en silencio, en silencio, cuando te sientas simplemente a contemplar, por ejemplo, la respiración, nada más, focalizar de modo pleno, mindfulness, atención plena, ¿no? Focalizar tu atención por completo en la respiración, pues puede ocurrir que vayas escarbando más. Y en el fondo acercándote a una posible respuesta a esa pregunta tan difícil, ¿qué es esto, no? El nivel un poco más superficial, ¿qué soy yo, no? Entonces me puedo investigar meditando. También de manera reflexiva, no hay que renunciar a eso, por supuesto, Hay gente que sí quiere renunciar a la filosofía y a la psicología y quiere hacer meditación pura y nada más, quiere que su vida solo sea contemplativa y nada más, ¿no? Eso está muy bien, pero yo creo que también está muy bien acompañarla por la reflexión, ¿no? Y dirigida también a ese punto. Pongamos un caso. Pongamos que ahora nos estamos muriendo. ¿Muriendo? Ahora mismo. Sí, nos estamos muriendo realmente. No, ahora mismo. Sí. O sea, quiero decir, nos morimos. Nos queda un minuto de vida. Un minuto de vida. ¿Cuál sería tu pensamiento? Difícil. Si es el último minuto, igual me vendría mi afán de supervivencia. Y diría, ¿qué hago para no morir? ¿Qué puedo hacer para sobrevivir? Puede ser que me viniera, como es natural, porque tenemos todos, yo también, una disposición de urgencia para vivir, ¿no? Entonces, si fuera que aquí hubiera ahora un incendio y tú me dijeras, es que nos queda solo un minuto, ¿qué haces? Pues yo trataría tal vez, ¿no? Bueno, bien, ese es un nivel, porque yo también quiero seguir viviendo, ¿no? Y mantener mi yo, ¿no? El Javier Echegoyen quiere seguir viviendo, ¿no? Pero puestos a idealizar mejor ese último momento de mi vida, que sería como muy elemental, ¿no? Igual, mira, a mí me gustaría
morirme dándome cuenta de que me muero. ¿Sabes? Me gustaría morirme así. Excepto que haya mucho dolor, claro, entonces ya ahí, porque ya tenemos otra vez la urgencia de evitar el dolor, ¿no? ¿No? Pero, porque tengo un poco como, o bastante ese afán, ¿no?, de darme cuenta, ¿no? Entonces, el sentir como la transición, a donde sea, no sé a dónde, ¿no? Sentir, pues el ya dejar del ser y pasar tal vez a otro estado, si es que está, o estar en la nada, ¿no? Yo recuerdo cuando he tenido operaciones, ¿no?, que me han puesto anestesia, que he intentado ser consciente de cuándo me podía quedar ya dormido. Eso es imposible, ¿no? Pero estaba diciendo, a ver, si me doy cuenta cuando caigo dormido, ¿no? Entonces también en ese momento me gustaría ser consciente, porque tengo curiosidad, ¿no?, a ver qué es lo que realmente pasa, ¿no? Y me vendría lo que decíamos antes, es que están relacionadas las cosas, la disposición de conciencia, no morir como zombi. Ese último momento, vivirlo con plenitud de conciencia, ¿no? ¿Verdad? Y luego, disposición de amor. ¿Cómo me gustaría vivir ese último minuto? Con gente que quiero. Sabiendo que están bien, por supuesto, ¿no? Sabiendo que están bien y estando ese último minuto acompañado de la gente a la que quiero. Ese sería. Si en vez de un minuto fuera una hora, pues más fácil aún, ¿no? Si fuera más tiempo, ¿no? Pero no vivir el último minuto en soledad, no me gustaría. No vivir inconsciente. Y no vivir desde el dolor, claro, ¿no? Porque eso, ¿no? A mí me ha ocurrido hace bastantes años, cuando estuve en el Amazonas, muy profundo dentro del Amazonas, conocí una tribu muy chiquitita, no me acuerdo ni siquiera el nombre que tenían, y vi una persona debajo de un árbol. Y me comentaron que ellos, cuando sentían que era su momento de morir, ellos se ponían debajo del árbol, dejaban de comer, dejaban de beber. Qué bueno, y morían. ya. Ellos buscaban... En una tribu del Amazonas. En una tribu muy chiquitita del Amazonas, sí. A mí me suena haberlo oído también en Australia, en alguna tribu de aborigen también, que hacían eso, ¿no? Pero es curioso, o sea, Sí, que claro, cada uno busque el destino, el sentimiento, y dice, bueno, ya he hecho todo lo que tenía que hacer en esta vida, aquí terrenal, y se acabó, lo decido, porque lo siento. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, pues que me parece bonita y sabia también, ¿no? Está ahí la aceptación, por ejemplo. Está claramente la aceptación. Esa persona que dices estaba aceptando. Lo único que igual también podía ocurrir que se equivocara, ¿no? Y creyera que ya era su momento. No sé cómo sabrán ellos que es su momento. No lo sé, ¿no? ¿Cómo lo sabrán? Pero desde luego si fuera acertando en ese momento, porque igual se equivocaba, ¿no? Y lo vivía de esa manera, desde la aceptación, me parece desde luego muy bien. Porque es algo en lo que tendríamos que estar instalados, ¿no?, en la aceptación. Si no estamos instalados en la aceptación, primero en la aceptación de que vamos a morir, eso, quien no vive de la aceptación de que vamos a morir, vive desde una cierta forma de ignorancia. Esto igual también luego se podría desarrollar, pero eso sería como una primera condición, ¿no?, fundamental, ¿no?, la aceptación. Y luego, pues también eso, ¿no?, la comprensión, depende de cada uno, ¿no? Yo he puesto estos ejemplos porque tiene que ver conmigo, ¿no? Pero este primero, desde la aceptación, es fundamental. Nosotros ahora podemos tener también la comprensión bastante clara de cuándo nos va a tocar morir, ¿no? No siempre lo tenemos, pero si tú vas al médico y resulta que tienes un cáncer y te lo dice, en esas circunstancias sí se va a hacer, ¿no? Sí va a ocurrir, como este aborigen que cuentas, ¿no? Pero en nuestro caso igual a partir de los descubrimientos de la ciencia, ¿no?, y de lo que te dice el médico. Y entonces ahí sí puedes trabajar la aceptación. Puedes intentar hacer cosas para al final aceptarlo y vivirlo como mejor, ¿no? Entonces me parece algo que está bien, no desde la desesperación.
desde la negación de la vida, ¿no? Porque la persona que vive desde la desesperación, en cierto modo está negando la vida, porque en la vida está la muerte también, esa dimensión es fundamental, ¿no? O sea, yo pienso en la muerte, o sea, tengo presente la muerte, mejor dicho, Sí. porque me gusta la vida. Ah, bien. Sí, 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 muy sabio parece eso, ¿no? Sí, sí. Te iba a Entonces, pedir que lo desarrollaras. actuamos como si fuéramos a vivir eternamente, Sí, sí. como si tuviéramos la posibilidad del mañana, o sea, la certeza, mejor dicho, del mañana, no, pero no hay nada seguro. Entonces, cuando me jubile voy a empezar a disfrutar, cuando mi hijo sea mayor haré esto, o sea, posponemos las acciones que deberíamos hacer hoy. Eso es. Muy bien, yo estoy de acuerdo completamente, ¿no? ¿Eh? De hecho, en el budismo, por ejemplo, en el mindfulness laico no tanto, ¿no? Porque el mindfulness laico creo que se queda un poco corto. Pero en el mindfulness budista y en el entrenamiento en general del budismo hay prácticas que te llevan a que tengas delante la muerte. Algunas como muy casi, digamos, no sé si salvajes y exageradas, ¿no? La meditación del cementerio, pues algunos iban al cementerio a estar ante muertos, ¿no? Para tener más conciencia de la finitud, se trata de eso. Luego otras formas más suaves, ¿no? Más suaves, ¿no? Pero está bien esa idea, tengo muy mala memoria, Mahmoud, entonces no me acuerdo la persona que lo escribió, pero creo que era un estadounidense, que escribió un libro que se llamaba más o menos Un año de vida. Estaba en el budismo, ¿no? Y entonces él proponía como práctica pensar que solo tienes un año de vida. ¿Sabes qué es lo que hago yo? Yo tengo ahora mismo 10 años de vida. O sea, actúo en mi vida Ah, como, o sea, desde el 25 de julio de este pasado, de este año, he decidido que tengo 10 años de vida. No más. Y en estos 10 años de vida máximo, o sea, quiero decir, cada día es lo que hablábamos antes, es un regalo, pero como esos 10 años máximos, que si me toca la fortuna de vivirlos, quiero vivirlos, muy bien. quiero sentirlos. Para exprimir mejor la vida, para sacarle más jugo, momento a momento, lo que nos ofrece y nos puede ofrecer la vida. Entonces él hasta decía, bueno, que no se trata solo de algo intelectual, de pensar, sino proponía hacer hasta ritos y a él le cambió la vida. Perdón, le cambió la vida. Creo que dejó a su pareja. Porque igual puedo decir, pero ¿qué estoy yo haciendo con esta persona, no? Y porque igual decía, bueno, ya dentro de una semana hablamos, dentro de un mes hablamos con el abogado para divorciarnos, dentro de 6 meses nos divorciamos, pero él iba posponiendo, ¿no? Porque dice, vaya, me tengo mucho tiempo. Bueno, no lo sé, ¿no? Creo que te cambió de trabajo también, ¿no? Porque te lleva a valorar mejor lo que tienes y lo que puedes tener, ¿no? A buscar cosas como de verdad más importantes en la vida. ¿Eh? Es cierto, oye, está lo de los 10 años, ¿no? Hay que pensarlo. Yo ¿Eh? creo que eso es importante. Sí, entonces la conciencia, igual con ese mejor, la consciencia de la finitud, ¿no? Es fundamental. El budismo te incita a darte cuenta de eso. ¿Eh? Hay lo que llama el budismo marcas de todo lo real, ¿no? Categorías, en filosofía diríamos categorías ontológicas, categorías fundamentales de todo lo real, ¿no? El budismo le llama marcas o sellos y pone 3. Una es dukkha, el sufrimiento o insatisfacción, que eso está de modo muy claro en los humanos y en los animales, pero también igual lo podríamos extender a todas las cosas. La tercera es la inexistencia de una realidad intrínseca, de una esencia o sustancia, del yo, en términos psicológicos. Eso es más complicado, ¿no? Pero la segunda tiene que ver con esto, y es más fácil de ver y de trabajar con ella, ¿no? Que es la impermanencia. Entonces el budismo nos dice que todo cambia. Parece en cierto modo bastante obvio, pero hay gente que no piensa que sea tan obvio, ¿no? Todo es impermanente.
igual habría que matizarlo, a mí me gusta decir, todo lo que está bajo el tiempo cambia. No está, aparece en el existir, se mantiene en el existir y luego desaparece. Y esto le pasa absolutamente a todo. Esto quiere decir que si miras lo físico, pues te puede parecer que una montaña es definitiva y robusta, pero utilizando igual metáforas, ¿no? ¿Qué es más? ¿Cómo son las cosas de la realidad? ¿Como piedras o como nubes? En Occidente, en la filosofía occidental, esa sería la interpretación de Heráclito, la vida es como un río, no te puedes bañar 2 veces en el mismo río. Sería la interpretación de Nietzsche también, ¿no? Pero no es la dominante. En la filosofía occidental ha dominado el entender más bien que el mundo está hecho de rocas. ¿Qué sería eso de rocas o de nubes, no? Pues es una buena metáfora, porque la roca es como firme, consistente, permanece en el tiempo, es como autónoma, independiente, es como una sustancia definitiva, encapsulada o encerrada en sí misma, ¿no? No sometida al contacto e influencia de otras cosas. Luego no es así, ¿no? Porque las piedras también se erosionan y cambian, y no estaban siempre, han aparecido. Mientras que cuando hablas de nubes, te refieres a la realidad como cambiando, fluida, con contornos que no son rígidos, ¿no? Sino difusos, ¿verdad? Antonio Molina creo que también hablaba en una ocasión, igual me viene porque yo le escuché a él, no sé si es posible que no sea exactamente, desde luego, una idea mía, porque está por ahí también, para nada, es una idea. Y me gusta mucho esa metáfora, ¿no? Sea quien sea el que la haya dicho, ¿no? Me parece muy buena, ¿no? ¿Qué puedes considerar? Entonces, la filosofía occidental habla de sustancias, desde Aristóteles. Antonio Muñoz Molina me refería al escritor, ¿no? Se me ha metido ahora otra vez el recuerdo, ¿no? Pero desde Aristóteles, y antes incluso también, en Occidente hemos querido hablar de la realidad como estando formado por rocas, por sustancias, entidades que son inmutables, ¿no? Y la gente cree un poco que es también así la realidad, ¿no? Cree que puede durar mucho su coche, que puede durar mucho su casa, que puede durar mucho su país, su civilización, su cultura, su cuerpo, sus ideas, su hijo, su madre, su pareja, uno mismo, ¿no? Pero esto no es así. Esta marca de todo lo real, el budismo te habla así, la impermanencia, todo es impermanente. Hay una forma de decirlo que me gusta, un poco salvaje casi, ¿no? Todo lo vas a perder, Mahmoud. Todo lo vas a perder. Yo todo lo voy a perder. Esto es fuerte, ¿no? Pero ocurre. Con todo lo que está bajo el tiempo, ¿no? Todo. Entonces, es muy importante, si te das cuenta, si uno se da cuenta, si no se da cuenta de esto, vives en la ignorancia. Y es necesario, para que las cosas salgan bien en nuestra vida, tanto de cara a la felicidad como al buen trato con el otro, que nos demos cuenta de que todo se puede perder, se va a perder, de que todo es frágil, como nubes, que todo es una realidad como blanda, no rígida y dura. Y entonces, cuando yo me doy cuenta de eso y veo a mis hijos, tengo 2 hijos, ¿no? Pues digo, joder, esto no hace falta ser budista para saberlo, ¿no? Pero pueden morir, pueden enfermar y pueden morir. Mis hijos, mi gente, mi vecino, todos, ¿no? Entonces, ¿qué disposición me puede aparecer a mí cuando yo me doy cuenta de la fragilidad de todos los seres? De que no son como rocas definitivos a sustancias, sino de que se pueden estropear, porque tienen esa posibilidad radical del estropearse, que hace que cambien las cosas y al final desaparezcan y mueran. Entonces puede aparecer en mí la disposición de compasión, la disposición de amor, de ecuanimidad, ¿no? De alegría empática, también otra virtud que el budismo quiere potenciar, ¿no? Y entonces, cuando yo veo que le salen bien las cosas a la gente que quiero y a la que no quiero también, pero más fácil a la que quiero, puedo decir, ¡wow! ¡Qué bien!, ¿no? Que te haya salido bien esto, ¿no? Felicidades, me pongo contento, ¿no? Entonces, me pueden aparecer contentos, disfrutes, felicidades, cuando veo que un ser que es como una nube, frágil, mi gato, por ejemplo, también, hace unas semanas se me escapó y estuvo varios días fuera, es como una nube, frágil,
y podía haber muerto. Ya se había escapado varias veces, una vez estuvo 23 días fuera, regresó. Pero yo no sé por qué Mahmoud pensé que le iba a pasar algo. Ya es bastante mayor y que iba a morir, ¿no? Me sentí mal, ¿no? Claro, me sentí mal porque fui consciente de esa fragilidad. En fin, esto son cosas obvias, le pasa a todo el mundo que tenemos animales, ¿no? Pero aún puede ser más fino en ese sentir, ¿no? Si tú te das cuenta muy claramente de que todo va a desaparecer, porque vas a cuidarlo, y también uno mismo. Y entonces, volviendo a lo de decías de 10 años, ¿no? Si yo me doy cuenta que ya tengo una edad, ¿no? Claro, ¿no? Pero me ocurren cosas y me vienen cosas en la vida y les quiero sacar provecho. La vida me ofrece esto, estar con Mahmoud y aquí haciendo esto que igual puede a alguna persona interesarle, le puede gustar. Yo voy a intentar pasármelo bien, hablando de estas cosas que me gusta hablar, ¿no? Y entonces, si yo dijera, lo voy a posponer, porque ya lo haré, pues yo qué sé, cuando igual esté mejor o... lo dejo para la semana que viene, para la otra, para la otra, para la otra, y quién sabe. Igual mañana ya no estoy, o no está Mahmoud, ¿no? Entonces lo que decías, ¿no? Gracias a que nos vamos a morir. Ocurren muchas cosas, ¿eh? Muchas, muchas. Esto da mucho juego para tirar del hilo, ¿no? Pero volviendo a lo que estabas comentando, ¿no? Gracias a que nos vamos a morir y sobre todo a mi conciencia y consciencia de la muerte, yo puedo vivir más presente. Esta noche he quedado para cenar con uno de mis hijos. Tengo ganas. Y voy a estar a tope ahí, con uno de ellos. Guille y Nacho, ¿no? Pues he quedado con Nacho, por poner nombres, ¿no? Y voy a intentar estar presente y hablaré de esto también, de la conversación, pero porque voy a contar cosas de mi sentir, de lo que me pasa, de mi vida, y no voy a estar, intentaré no estar distraído, ¿eh? Porque, bueno, no sé, es una exageración, pero vete a saber si puede que sea la última conversación. Ojalá que no, no será, ¿no? Pero, no, ¿eh? Entonces se pueden hacer prácticas de como, joder, no había oído, la primera persona que me cuenta esto, de 10 años, ¿no? Está bien, ¿no? A ver, yo me siento muy cómodo en la... Yo llevo una vida que no es estable, por así decirlo, estándar, por así decirlo, y me siento cómodo en la incógnita, disfruto la incógnita, disfruto qué es lo que va a pasar, las posibilidades de la vida. Entonces, es como que esto mismo que podría retraerte me aporta, ¿sabes? Como una vitamina de cualquier cosa, cualquier detalle que nos pueda ocurrir, debemos aceptarlo y disfrutarlo. A mí no me parece, no me gusta, no me suele gustar utilizar la palabra malo o bueno, ¿no? Sino cualquier cosa está bien. Entonces, yo tengo una hija, no me gustaría que la pasara, que se fuera de esta vida, pero está bien, porque la he disfrutado hasta ahora, ¿no? Está bien, o sea, agradezco lo que he aprendido de la vida en general, ¿no? Y con humildad, porque uno no es nadie, ¿sabes? Somos una gota en el mar. Y sí me gustaría preguntarte, para ir cerrando ya esta charla de amigos, ¿qué podrías decirle a un desconocido que pase por la calle sin que sepas nada de él? ¿Qué le dirías? Me vienen varias frases. Ahora estoy en el tema del entrenamiento en los asuntos del amor y les digo a la gente, di cuando estés en el metro enfrente de alguien, en voz baja, en voz interior, que seas feliz, que seas feliz, que seas feliz. ¿No? Que seas feliz. Estoy ahora proponiendo esto y yo también lo estoy practicando. No sé, igual en otro momento le diría otra cosa, le diría, sé consciente, ¿no? Date cuenta, ¿no? Pero sería ahí mirarle y igual es un poco invasivo, ¿no? Si no le conoces y decirle, joder, que estés bien, ojalá estés bien, ¿no? ¿Eh? Y haz lo que puedas para estar bien, dándote cuenta de las cosas, ¿no?
haz lo que puedas. Pero sobre todo, eso, ¿no? Ojalá estés bien, que seas feliz. Algo así. Gracias, Javier. Gracias, Coca. Muchas gracias por todo. De verdad que ha sido un placer hablar contigo y de verdad que es un placer haber tenido este sentimiento de unión contigo y agradecerte todo, tu momento, tu disposición, tu presencia. Muchas gracias. No, gracias a ti, desde luego, en esta oportunidad que me has dado para hablar de lo que a mí me gusta hablar. Igual he sido un poco pesado en algunos momentos, me enfrasco ahí y me lanzo, y hay tantas cosas para contar y tan bonitas que merecen la pena hablar de ellas y escucharlas, ¿no? Que entonces, disculpa si en algún momento he sido demasiado denso, ¿no? O pesado, pero te agradezco esta oportunidad, ¿no? de charlar, de estar aquí.